Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a que meditemos en otra de las enseñanzas que nuestro Señor Jesús le dejó a sus discípulos y que ellos guardaron en los evangelios. Uno de los dos cultivos más extendidos en la Palestina de los tiempos bíblicos era la vid. Esto era así por las características geográficas y climáticas, como sucede en Mendoza, San Juan y demás provincias cordilleranas. Por lo tanto, los israelitas conocían muy bien estas plantas y el cuidado que requerían. Además, apreciaban muchísimo sus frutos, las uvas, pues de ellas producían jugos y vinos, como así también las pasas con las que endulzaban sus tortas. Esta es la razón por la cual los profetas del Antiguo Testamento y también Jesús usaron las características de la vid para simbolizar ciertas enseñanzas espirituales y hacerlas más comprensibles. Les leeré la primera parte de nuestro texto de hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 a 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Una vez más Jesús comienza la frase diciendo, yo soy, es decir, el nombre que Dios se dio a sí mismo en el Antiguo Testamento. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Cuáles son las falsas? Toda otra religión existente, porque ninguna fue plantada por Dios el Padre, sino que surgieron de la imaginación humana. A partir de la resurrección de Jesús y la labor misionera de los apóstoles, fue surgiendo la nueva iglesia, cuya cabeza es Cristo y su Padre es quien cuida que dé buenos frutos. Sabemos que la mayoría de las plantas necesitan ser podadas y en el caso de las vides, este proceso es fundamental para un mayor rendimiento. En lugar de una tijera de podar, Dios usa su palabra para eliminar las ramas sin vida espiritual y recortar las que dan fruto. Por eso Jesús les asegura a los discípulos que ellos ya fueron limpiados por Él, mismo al compartir con ellos esa palabra. Leamos los siguientes 3 versículos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Aquí el Señor nos enseña que la responsabilidad de permanecer en la fe es nuestra. En verdad es Dios quien por medio del Espíritu Santo obró la fe en nosotros, sin colaboración o mérito alguno de nuestra parte. Así como ninguna rama nace por sí mismo, sino que lo hace desde el tallo. La fe solo puede nacer de Dios mismo, quien tiene el poder de dar la vida espiritual. Esta doctrina central, explicada en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas a los romanos y a los efesios, a veces nos lleva a pensar que nuestra permanencia en la iglesia es también responsabilidad divina. Insisto, tenés fe gracias al Espíritu Santo que la creó dentro de ti y que por el bautismo borró la pecaminosidad con la que todos nacemos y te integró a la familia universal e invisible junto a todos los creyentes. Pero para permanecer en la fe, tenés que seguir unido a Cristo, como en el ejemplo de la vid. La rama que se desprende de la planta ya no produce frutos y se seca y no es útil. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Es creer en Él,
Es aceptar las doctrinas bíblicas, aun si nos parecen ilógicas o son rechazadas por la sociedad. Es alimentarse con la savia espiritual, la Biblia. Es esforzarse en vivir según la voluntad del Padre Celestial y seguir el ejemplo de su Hijo. Recuerden que Juan escribió este Evangelio 50 años después de la muerte y resurrección del Señor. Y para ese entonces muchos cristianos fueron contagiados por una herejía proclamada por un filósofo llamado Cerinto y otros falsos maestros. Afirmaban que Jesús no fue verdadero hombre, sino que seguía siendo Dios y tomó la apariencia humana, por lo que en realidad no murió, sino que parecía haber muerto. Todos los seguidores de esta herejía eran ramas que se habían separado de la vid y serían cortadas por el labrador. Para ver ejemplos de hoy en día de cristianos que se separaron de la vid, son los que aprueban la eutanasia, los que abogan por el derecho a decidirse libremente por el aborto y los que defienden el matrimonio de personas del mismo sexo. Pese a que estas acciones claramente son definidas como pecado en las Escrituras, hay creyentes que se contagian de los que las practican o de los que defienden estas posturas. Las ramas de la vid son muy retorcidas y muy pequeñas, por lo que al cortarlas no tienen ningún uso y son quemadas. Los cristianos separados de Jesús también serán echados al fuego eterno. Escuchen este pasaje también del Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versículos 65 a 69. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús nos enseña que es Dios quien se acerca a nosotros para darnos la fe. Pero un gran número de nuevos creyentes se decepcionó porque esperaban un líder religioso y político que los liberase de la opresión romana, no un maestro de las virtudes y reglas morales que les pedía amor, perdón, humildad y sacrificio. Eligieron abandonar al Señor, no así los 12 que optaron por quedarse, pues creían firmemente que era el Mesías que les traía la vida eterna. En el capítulo 8 de Juan, en los versículos 31 y 32 leemos, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 5, versículo 24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El estar unidos a Cristo es posible si sus palabras son atesoradas en nuestro corazón y aplicadas en nuestras vidas. Creer en el Salvador trae frutos, que son nuestra consagración y nuestro servicio a Dios y al prójimo. Si las enseñanzas de Jesús dirigen tu vida y orientan tus decisiones, podrás obedecer mejor los mandamientos divinos. El gran consuelo es que el amor del Señor permite que si en algún momento momentáneamente nos separamos de Cristo, podemos regresar y seremos perdonados y aceptados con alegría. Unas palabras finales. No permitas que el mundo te confunda con ideas y tendencias contrarias a esa palabra de Dios que ya conoces y que nunca perderá vigencia. Si vos no te alejás de Él, ni te soltás de su mano, Él nunca, nunca te abandonará. Sé fiel con la seguridad de que el Señor cumple todas sus promesas. No dejes nunca que los problemas de cada día, que aquellas decisiones de Dios en tu vida que no entiendes o te parecen injustas, que la corrupción de una parte de la sociedad
que tu impaciencia por este aislamiento tan prolongado te desanimen y te sientas tentado a abandonar a Cristo. Reaccioná como Pedro. ¿Dónde iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Quiero permanecer a tu lado. Que así sea. Amén. Oremos. Dios de misericordia y amor sin límites, estamos arrepentidos de nuestras desobediencias y faltas, por lo que te pedimos nos perdones para seguir unidos a la vid verdadera, tu Hijo nuestro Señor. Rogamos que tu Espíritu nos guíe con tu palabra por el camino angosto que lleva a vida eterna y nos alerte si en algún momento somos tentados a caminar por el camino ancho que lleva a la condenación. Bendice a nuestros niños y adolescentes en sus clases bíblicas y de confirmando, y a las maestras que con amor y entusiasmo preparan estas clases. Apiádate de todos los enfermos por la epidemia y demás afecciones físicas, y si es tu voluntad, devuélveles la salud. Acompaña a todo el personal sanitario que está luchando denodadamente atendiendo a los enfermos. Dales tu paz a quienes hayan perdido a un ser querido. Ilumina a las autoridades de nuestro país para que solucionen los problemas de inseguridad, de escasez de trabajo, del aumento de la inflación, de la constante violencia de género y el creciente narcotráfico. Manténnos firmes en la fe y en una vida de testimonio de nuestra seguridad de que nos espera una vida eterna allí en el cielo, en las moradas que Cristo nos preparó. Concédenos todo esto y acepta nuestra gratitud sincera por tus bondades y beneficios que a diario recibimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. El amor, la misericordia y la gracia de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Amén. Dios mediante, nos volveremos a encontrar el domingo y muchas gracias por habernos acompañado hoy.